Buenos días para todos y para todas, las personas que en este momento se conectan a este Facebook Live de la Secretaría Distrital de Salud. Hoy presentaremos la encuesta distrital canábica que caracteriza a la comunidad canábica de Bogotá. Nos acompaña Julián Hernández, quien es docente e investigador que hace parte de la comunidad canábica de Bogotá, al igual que Andrea Agudelo, quien es médica y docente universitaria. Estamos hoy también con el secretario distrital de Salud, hoy de Bogotá, quien va a dar unas palabras para la apertura del presentar esta primera encuesta distrital canábica de Bogotá. Muchas gracias, doctora Andrea, bienvenida, Julián y las demás personas que nos están acompañando presencial o virtualmente en esta sesión de trabajo. Yo creo que no hay una condición que genere más mitos y más estigma que la ignorancia. Cuando uno no conoce a un grupo humano que le es diferente por alguna razón, tiende a generar una cantidad de prejuicios contra estas personas. Nos ha pasado a lo largo de la historia. En el caso de la comunidad canábica, creo que también se ha vivido esa condición. En cualquier caso, los avances que se han tenido en materia normativa nos permiten una mirada completamente distinta hacia lo que es la realidad canábica en el país y en nuestra ciudad muy particularmente. Y tenemos que hablar de Bogotá, porque históricamente Bogotá ha sido el espacio de mayor apertura a los diferentes avances sociales en nuestro país. El nuestro, que es un país profundamente conservador, profundamente religioso, profundamente atado a la historia y a las tradiciones, ha tenido tal vez en Bogotá como ciudad capital, como ciudad cosmopolita, como ciudad diversa por excelencia, un ejemplo importante, y en este tema también tendría que ser así. Creo que lo que se va a compartir con todos ustedes le agrega muchísimo valor a Bogotá y a la ciudadanía que está compartiendo el espacio en esta capital maravillosa. Por eso desde la Secretaría Distrital de Salud hemos hecho un papel activo, un papel protagónico en este desarrollo de lo que hoy se va a compartir, pero también tendría que ser este más un punto de partida que un punto de llegada para lo que sigue alrededor de política pública que tenga que ver con el cannabis en nuestra ciudad y en nuestro país. De todas maneras, sean todas y todos muy bienvenidos. Esta es la casa de ustedes siempre y este es un evento que a nosotros nos llena de interés y nos llena de orgullo poder compartir. Adelante, señor subsecretario. Para comenzar, quisiéramos plantear que la encuesta canábica se enmarca en las acciones del modelo territorial de Salud a mi barrio. Nosotros hemos planteado como gobierno distrital que nuestro modelo tiene 4 líneas operativas. Las 4 líneas operativas me gustaría recordarlas: la prestación de servicios de salud, entornos cuidadores, atención en casa y participación y políticas públicas. En la perspectiva de comprender para cuidar, desde la línea operativa número 4, que es la de participación y políticas públicas, hemos querido nosotros tener interacción con las diferentes comunidades, con las diferentes poblaciones, que nos permitan llegar a los territorios conociéndolos, pero particularmente porque entendemos que la salud se construye en ellos. No tendría otra lógica. Es un llamado también a la inteligencia, a poder entender y comprender con quién vive las situaciones y las problemáticas y los fenómenos sociales. En esa perspectiva, queremos nosotros señalar que la encuesta responde a 5 elementos. El primero es el cambio que realiza la Comisión de Estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud, en el que reconoce las propiedades medicinales y terapéuticas por parte del cannabis. El segundo es en Colombia desde 2016 tenemos una ley de cannabis medicinal.
Por otro lado, en 2022, la resolución 227 del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud plantea la necesidad de reglamentar el uso del cannabis con fines industriales y alimenticios. Valga la pena que en esa coherencia el Consejo de Bogotá, el 5 de febrero del 2022, en el Acuerdo 831, plantea el desarrollar lineamientos de promoción en investigación en temas con el cannabis a partir de orden medicinal, cosmético, alimenticio. ¿Qué es importante para nosotros? Que finalmente esta encuesta responde a las necesidades de comprender las acciones de política pública. En esa perspectiva, queremos nosotros también recordar que desde 1994, en Colombia, gracias a la Corte Constitucional, o por la sentencia más bien de la Corte Constitucional, no está penalizada la dosis mínima en Colombia y la gente tiene derecho a portar 20 gramos de marihuana en Colombia. Entonces, esta primera encuesta canábica tiene un asunto particular, y es que ha sido construida con la misma comunidad canábica. Las preguntas que se iban a realizar, el conocer y comprender, ha sido construido con la comunidad a partir de 8 reuniones y con la asesoría permanente del Observatorio de Salud, Salud Data. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Tener rigurosidad, en cierta medida, en la encuesta, que es prácticamente un sondeo de lo que nosotros estamos realizando, en el cual participaron 4.564 personas y 167 organizaciones ayudaron a mover, para poder entenderlo de esa manera, en una, para en términos de investigación, en una técnica que se llama bola de nieve, que significa que las personas van rotando la encuesta y eso permite que lleguen a las poblaciones, digamos, que nosotros queremos comprender ese fenómeno. Entonces tenemos, ¿cuál fue el objetivo? Caracterizar a la comunidad canábica en Bogotá. Y a partir de eso planteamos 3 objetivos específicos. El primero, conocer la realidad de la comunidad canábica, sus prácticas, sus formas de relacionar y cómo usan el cannabis, la comunidad que usa el cannabis. Segundo, acercar a la institucionalidad a la ciudadanía. Normalmente siempre hemos visto a la institucionalidad, muchas veces a la institucionalidad con recelo. La necesidad que la institucionalidad permita diálogos, permita una mayor comprensión, como lo mencionaba comenzando la presentación. Y tercero, fortalecer los canales de participación. Nada sobre la gente sin la gente. Esa ha sido nuestra consigna. Nada sobre la gente sin la gente. Entonces tenemos la ficha técnica, como lo mencionaba, 4.564 personas, fue aplicada desde el 26 de marzo al 2 de mayo. La técnica de recolección a partir de 67 organizaciones con bola de nieve, es un sondeo, es una muestra no probabilística, pero que nos da información para poder darnos intuición en cierta medida en las acciones que tomamos, ¿cierto? Y un primer acercamiento para nuestras, que lo voy mencionando, para la reformulación de la política pública de sustancias psicoactivas en Bogotá, para la política pública de salud mental y para la encuesta de sustancias psicoactivas. Y lo realizamos en las 20 localidades de Bogotá, pero también municipios de la Bogotá región. Ese ha sido también otro compromiso que hemos tenido como gobierno. Y el diseño conceptual fue construido, como lo mencionaba, en 8 reuniones con miembros de la comunidad canábica. Esta encuesta tiene 7 bloques, un bloque de datos demográficos, segundo el consumo recreativo de adulto, tercero el consumo espiritual, cuarto consumo medicinal o terapéutico, quinto el activismo, sexto el emprendimiento, séptimo la participación y prioridades de políticas públicas. Entonces, ¿cuál es ese perfil de ese consumidor? ¿Cuál es el perfil del consumidor o consumidora de la comunidad canábica, ya sea recreativo, espiritual o medicinal? Es una persona entre 25 y 27 años, que pertenece a estrato 3 y 4, soltero o soltera, trabajador o trabajadora, profesional y vinculado al régimen contributivo. Son personas que contribuyen en la salud, de ahí la importancia también que nosotros como gobiernos hagamos acciones de salud pública. Que las acciones colectivas y las intervenciones las podamos hacer nosotros con aquellos también a quienes hoy contribuyen para que nosotros cuidemos de su salud. Entonces, de esas 4.564 personas, ubicamos de quienes contestaron la encuesta, el 57% está entre los 18 y 28 años, y el 38.7% está entre los 29 y 59. Es importante, en la anterior diapositiva,
la necesidad de nosotros de dar herramientas también desde el tema de salud mental, de gestión emocional, ¿cierto?, alrededor de los consumos tan tempranos del consumo de sustancias psicoactivas. Ahí es necesario que nosotros también hagamos acciones desde prevenir, pero también de disminuir riesgos. ¿Cuál es el género? Género masculino, 68.3%, y el femenino, 28.2%. ¿A qué régimen pertenece? Como lo mencionaba, el 72.9% pertenece al régimen contributivo y el subsidiado al 13.9%. ¿Cuál es su estrato socioeconómico? El estrato 3 y 4 predominantemente. Aproximadamente el 66% de la población se encuentra dentro del estrato 3 y 4, donde un poco desmitifica también que aquellas personas que consumen, siempre la gente los vincula a que no trabajan, no estudian, sino con personas que tienen una vida funcional. ¿Cuál es su estado civil? Soltero, 70%, como lo mencionamos anteriormente. Dame la siguiente. Y aquí encontramos, de quienes están estudiando, en qué nivel está matriculado y qué grado cursa o año en ese momento. En universitario el 28.2%, en maestría el 3%. Dame la siguiente. ¿Cuál de su nivel educativo más alto alcanzado? Predominantemente el 43% no respondió, pero con título universitario tenemos un 21%, con título de especialización un 5.7%. Observamos que las personas tienen un nivel educativo. ¿En qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo de la semana pasada? El 50% de las personas estaban trabajando, el 19% estaba estudiando y trabajando el 15%. ¿Qué observamos? Que son personas que tienen una vida normal, que la gente con la que convivimos normalmente en nuestro puesto de trabajo, en nuestra familia, en nuestros hogares, están ahí los consumidores de sustancias psicoactivas. Es clave que nosotros desmitifiquemos para poder comprender los escenarios en las familias. Creo que el paso de transformar esa visión conservadora que hemos tenido históricamente en ver los problemas de la sociedad, este es un paso al frente por comprender, por la inteligencia, por cuidar la vida. Si trabaja o ha trabajado, el cargo que ha ocupado equivale a profesional y técnico, tenemos el 37.8%, empleado público el 21.4%. Es importante la decisión que hacemos acá porque usted lo que puede observar es que todas las personas tienen acciones en su vida cotidiana de trabajo. Dame la siguiente. Frente al tema de las localidades, ¿en qué parte se respondió mal la encuesta? El 15.4%, el 11.7%. Y nos preguntaban por qué es importante saber dónde respondió la encuesta. Nosotros con nuestro modelo territorial de salud, con esas 20 coordinaciones locales, con esos planes de cuidado locales que hoy estamos construyendo con la gente en el territorio, creemos que es necesario comprender en qué lugares están las problemáticas para poder hacer acciones diferenciadas. No es lo mismo el consumo que pueda tener una persona en Usaquén, en Ciudad Bolívar, ¿cierto?, a que pueda tener una persona en Chapinero o en Puente Aranda. Hay diferentes desde el momento de donde consume, desde donde se consigue la sustancia psicoactiva hasta quien las personas que finalmente la consumen. Fines de uso, los fines del uso del cannabis, encontramos que el recreativo el 58%, en medicinal, cuando hablo de medicinal estamos hablando de manejo del dolor, estamos hablando de diferentes terapias que hoy se usan alrededor con el cannabis, y espirituales. Si usted tiene uso recreativo y bioadulto del cannabis, ¿a cuál o cuáles de las siguientes opciones está asociado a los hábitos de uso? Pasar el tiempo libre, ¿cierto?, en compañía o fiestas, pasar el tiempo en solitario. Y hay un tema acá especial que no quisiéramos hacer énfasis. El 24% consumen y tienen actividades laborales. Es importante comprender eso para poder hacer acciones también dentro de las mismas instituciones, dentro de las mismas empresas, para tener una mejor visión de este fenómeno social. ¿De qué fuente obtiene el cannabis para fines recreativos? La compra ilegal es predominantemente, 46.5%, le regalan un 21%, y el autocultivo personal aparece ahí, de 10 personas, 2 cultivan. Hay una tendencia al cultivo hoy, uno lo puede observar en las diferentes, ahora en las siguientes diapositivas, frente al tema del autocultivo de cannabis.
¿Usa el cannabis con fines espirituales? No, el 63%, sí, ese 36%, dame la siguiente. Cuando hablamos de fines espirituales, es bueno decirlo, hay diferentes cosmovisiones. Estamos hablando de pueblos ancestrales, estamos hablando de visiones del mundo que tienen las personas, de formas de relacionarse alrededor de las plantas, de otras formas de ver las plantas, que son para nosotros importantes respetar también ese tipo de visiones alrededor y sus usos. Entonces la pregunta es, ¿de qué fuentes obtienen el cannabis para esos fines espirituales? Compran en el mercado ilegal predominantemente, 37%. Autocultivo lo ven que acá aumentó 6 puntos más, el 26%. Dame la siguiente. ¿Y en qué lugares desarrolla sus prácticas de uso de cannabis para fines espirituales? El espacio privado, el 62%. Y lo comparamos con el espacio público, el 14%. O sea, un poco lo que habría que muchas veces a las diferentes poblaciones les molesta cuando las personas consumen en los parques, lo que uno puede observar es que lo que va a los parques es una porción muy pequeñita. O sea, casi podríamos hablar que de 10 que consumen en Bogotá, casi una persona lo hace en los parques. Con fines espirituales, con fines espirituales. ¿Usa el cannabis con fines medicinales o terapéuticos? No, el 57% y un 42% que usa con fines medicinales. ¿Para qué lo usan? Es la pregunta entonces. Lo usan para bienestar mental, un 46%, y un tratamiento de dolor físico. Ahí cabría, digamos, preguntas a nosotros comenzar a indagar y seguir profundizando, y es si esos usos que dan terapéuticos son un tratamiento guiado por un médico o son tratamientos que la gente autónomamente son automedicados, por decirlo de alguna manera. ¿De qué fuente obtiene el cannabis para fines medicinales? Compra en el mercado legal, 26%. ¿Qué es importante ver acá? Que quien lo usa en fines medicinales y terapéuticos, ¿cierto?, lo va usando en el mercado legal. Pero nos preocupa algo, que está muy cercano al mercado ilegal. O sea, las personas que usan, ¿cierto?, el cannabis para esos fines, no tienen la posibilidad de acceder. Creo que un poco la normatividad que ha venido emergiendo en el país, como lo mencionábamos cuando comenzamos desde 2016, el tema de que el Estado regule el cannabis de uso medicinal, cosmético y para alimentos, tiene toda la pertinencia, pero todavía, digamos, hay un gran mercado de orden ilegal. ¿En qué fuentes, en qué lugares desarrolla sus prácticas de uso de cannabis para fines medicinales o terapéuticos? En el espacio privado, ustedes recordarán ahora que el 62% era con fines espirituales, o sea, es muy, muy similar, y el 13.9, casi 14, similar al anterior. Seguimos con la tendencia de casi una persona de 10 lo hace en espacio público. A nivel público de la comunidad canábica bogotana desarrolla un rol como empresarios. Entonces, quisimos también indagar, esa es la primera encuesta que indaga a los empresarios del cannabis, ¿qué más desarrollos tienen alrededor de eso? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Si bien solamente hay 511 respuestas, ubicamos que hoy existe cultivo y producción, que llaman el tema de insumos para cultivos, todo el tema de producción cultural y emprendimientos culturales alrededor, los lugares donde ven todo el tema de parafernalia, que son todos los instrumentos que se usan para el consumo de las sustancias, cocina, hay una gran industria que viene creciendo alrededor de este tipo de, pues alrededor del cannabis, en diferentes campos como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos nosotros tener hoy de eso? ¿Qué es lo que queríamos presentarle hoy a Bogotá? Lo primero es que hay una edad media de estudio, son las personas solteras, como lo mencionamos anteriormente, 70% si uno lo quisiera recordar, y el 72% de estas personas cotizan a servicios de salud. Hay un tema importante. Segundo, son de segmento socioeconómico medio, esta población. Cuando hablo de esta población, hablo de la comunidad canábica. Es una encuesta que hizo para direccionada a la comunidad canábica.
Los principales cargos que ocupan son profesionales, técnicos, empleados públicos y privados y comerciantes. Para los usuarios recreativos, hay un tema bien clave, y es, para los usuarios recreativos de cannabis, el objetivo no solo es pasar el tiempo libre a solas o acompañados, sino también el 24% de las personas hacen acciones de trabajo de la comunidad canábica. Consumen y hacen labores de trabajo recreativas. Acá hay otro elemento para mencionar. Uno creería que casi el 90% del cannabis es administrado vía esfumada o inhalada. El 40% lo hace a partir de ungüentos, lociones, aceites, pomadas. Otro elemento, el mercado ilegal ocupa cerca del 50%, donde se consigue el 50%, y está dividido el otro 50% entre autocultivo colectivo u obsequios. El 3.5% de las personas que usan cannabis lo utilizan como una sustancia psicoactiva para dejarla. Hasta hoy hemos dicho siempre, y siempre nos han dicho, y seguramente puede ser así, que la marihuana es la introducción a otro tipo de sustancias. Pero también la marihuana hoy, el cannabis, para decirlo técnicamente, es una sustancia psicoactiva de salida. Ahí también habríamos ver otro tipo de herramientas donde también ese tipo, el cannabis puede ser también la posibilidad de que personas puedan salir de consumos problemáticos. En el espacio privado, como lo mencionamos anteriormente, el espacio privado es la más usado para el consumo. La mayor cantidad de personas consumen su espacio privado, muy pocos que van al espacio público. De ahí la importancia de nosotros de abordar las problemáticas y decirlas, ponerlas sobre la mesa como sociedad para poder intervenirlas. Pero entonces, ¿qué acciones hace la Secretaría de Salud? Primero, queremos divulgar esta encuesta para los diferentes estudios que se vengan por parte de los mercados de medicinal, industrial, alimenticio del cannabis, pero también para que sean insumos para la política pública de sustancias psicoactivas, de salud mental, y la siguiente encuesta que se realizará de sustancias psicoactivas en Bogotá. Tercero, tomar en consideración hallazgos para las mesas funcionales y el plan de rescate. Hoy hay una gran problemática de salud mental en la ciudad. En una ciudad, en todo el mundo, que nos ha dejado la pandemia, pero también que nos ha exacerbado las formas como hemos vivido hasta hoy. Nos dan herramientas por parte de la Secretaría Distrital de Salud, que hoy prepara su curso de promotores del cuidado de gestión emocional, son herramientas que ponemos enfrente. No solamente para contener consumos, para prevenir los consumos, sino también para que la gente pueda vivir más feliz y más tranquilamente. De ahí que nosotros hagamos pedagogía y la construcción del fenómeno lo comprendamos con la comunidad canábica. Dame la siguiente. A través de la estrategia promotores, como lo mencioné anteriormente, queremos sensibilizar. Es importante también dar herramientas a la gente cuando consume para evitar accidentes, para poder disminuir riesgos de su vida y mantener espacios de participación permanentes. Creemos nosotros que la forma de construir cuidado en Bogotá y la gran protagonista de la Bogotá cuidadora son las ciudadanías. La ciudadanía en su diversidad, en sus prácticas, en sus formas de vivir y estar en el territorio. De ahí que nosotros hemos planteado que debemos comprender para cuidar. Debemos comprender para cuidar. Y comprender requiere que caigan muchas estructuras conservadoras que hemos tenido hasta hoy, que nos ha permitido vivir en libertad por un lado, pero tampoco para poder vivir en comunidad y dejar de juzgarnos. O son tiempos de la solidaridad, son tiempos del amor, son tiempos de la esperanza, y eso requiere de vernos de manera diferente y poder reconocernos los unos a los otros. Eso es todo. Muchas gracias, Julián. Yo quisiera darle la palabra a las personas que nos acompañan en esta mesa para conocer su opinión sobre lo que estamos en este momento entregándole a la ciudadanía alrededor de este ejercicio, que creo ha sido un ejercicio serio, ha sido un ejercicio respetuoso, ha sido un ejercicio de la mano de la gente y que debería servirnos a todos como sociedad para tener un acercamiento más objetivo a la comunidad. Julián.
Muchas gracias, secretario. Bueno, inicialmente decir que yo estoy en este espacio como representante de la Mesa Distrital Canábica. Importante este dato porque a pesar de que hablo a nombre propio, yo soy docente universitario del Politécnico Gran Colombiano, investigador. Además de ello, soy representante de todas las personas que hacen parte de la comunidad canábica. Entonces me tomo un leve minuto para nombrar algunas personas. Por ejemplo, Natalia Laturca y su compañero Esteban, emprendedores; Yasser, estudiante de Derecho; Edwin, activista, abogado; Arturo, que anda también en sus temas de emprendimientos. Bueno, una cantidad de personas dentro de la mesa que cuando nos ponemos a analizar estos datos presentados en esta encuesta, empezamos a encontrar las caras de las personas. Y este dato es muy importante porque nos damos cuenta que todos estos mitos que se han venido construyendo alrededor del consumo de sustancias, alrededor de el cannabis, de la planta del cannabis, son imaginarios que se han socializado de una manera incorrecta. Y cuando le damos el nombre, cuando le ponemos la cara a las personas, nos damos cuenta que se puede desmitificar esta idea de que realmente el consumo de la sustancia es algo negativo. De hecho, en este momento yo soy una persona que está bajo el efecto de la cafeína porque me tomé un café esta mañana, de analgésicos porque me partí un brazo hace poco, entonces estoy tomándome unos analgésicos, y no necesariamente eso representa que yo sea una persona mala o contraria a nuestra sociedad. Como lo decía hace un rato, soy docente universitario, investigador, y en ese sentido también es importante renombrar cómo la comunidad, a partir del ejercicio de la participación, encuentra espacios tan importantes como este que nos brinda la Secretaría de Salud. Pensemos que un espacio como este es traer a la realidad ese sueño, esa idea, esa ideología en la cual se construyen políticas públicas para la comunidad. Pues en este momento estamos construyendo políticas públicas con la comunidad, no para la comunidad. Y en ese sentido, estamos construyendo un espacio de participación en el cual todo lo que hacemos también nos afecta directamente. Entonces, claramente, esta encuesta demuestra, y esta participación y este ejercicio también, estas buenas intenciones de la Secretaría de Salud, representa también un paso hacia adelante en el enfoque de derechos, en la atención a las personas usuarias de sustancias que no necesariamente significan personas con problemas o significan este imaginario de personas delincuentes o que ejercen siquiera acciones ilegales, sino todo lo contrario. Estamos validando esa perspectiva de los derechos con las personas y dándonos cuenta que en muchos casos vivimos, pensemos, bajo unas dinámicas políticas y unas dinámicas incluso sociales globalizadas en las cuales se construyen idearios, imaginarios, pensemos que perfiles incorrectos de las personas, cuando aquí estamos hablando de personas, madres de familia, emprendedores, personas que buscan la promoción y el crecimiento de esta sociedad y de nuestro país. En ese sentido, para mí es un honor también representar a la Mesa Distrital Canábica y además de ello hablar no solo de esta encuesta que es fundamental, sino de otros ejercicios que venimos realizando, como un proyecto de autodeterminación, un cannabis al parque que se realizó el año pasado con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, el ejercicio de la veeduría distrital canábica, que es otro mecanismo de participación. Y claramente nada de esto sería posible si no existieran espacios, lugares como estos, en los cuales la comunidad tenemos la posibilidad de participar y además de ello de influir en lo que es la construcción de esta ciudad y en la construcción de lo que son las políticas que nos terminan cobijando a todas y a todos. Muchas gracias. No faltaba más. Gracias a usted, Julián. Doctora, por favor. Buen día, gracias por la invitación. Igualmente que mi compañero agradecerle a la Mesa Distrital por escogernos como sus representantes, ya que consideramos que es un espacio muy importante para la comunidad canábica. También agradecerle a las instituciones, a la Secretaría de Salud y a sus representantes dentro de la mesa. Dentro de mi experiencia en la Mesa Distrital, que ya va para más de un año, y como lo hemos evidenciado en la encuesta, en su mayoría son profesionales, los cuales llama la atención, porque muchas veces no asistimos a la mesa solo por compartir, digamos, el cannabis o los usos diferentes del cannabis, sino por compartir ese conocimiento que tenemos como profesionales. Tenemos personas profesionales en la industria, en la medicina, en la salud, profesionales en la economía, y todo ello se vuelve como un equipo de trabajo que fortalece este tipo de comunidades.
Como decía también mi compañero Julián, se han realizado ejercicios de participación, uno de ellos la realización de la encuesta de usuarios canábicos para todas las personas, y esta encuesta tiene como finalidad pues ser un instrumento que se use, como lo habían dicho anteriormente, en las políticas públicas que influyan tanto en la economía, en la sociedad, en la cultura y en la salud del ciudadano. Dentro de este instrumento, pues, ¿qué pretendemos nosotros como usuarios canábicos? Es que se amplíe la educación a todo el que no sea usuario canábico con respecto a los diferentes usos de la planta. También queremos salud para ese usuario desmitificado, ese usuario que es tildado. Queremos que se le lleven todas las políticas para mejorar su uso y que no se sienta como alguien inútil en la sociedad, ya que lo vimos y la mayoría, todos son útiles en la sociedad. Y asimismo generar una conciencia y espacios de participación para las personas que son usuarias canábicas, que seamos dignificados y que tengamos espacios de los diferentes usos que sean legales y dejar de, la mayoría teníamos algo en común y que todos nos sentíamos como perseguidos. Entonces, pretendemos que sea como un instrumento que mejore estas políticas. Gracias por la invitación. A usted, doctora. ¿Qué no es esta encuesta? Esta encuesta no es una actividad para promover el consumo del cannabis, pero tampoco es un documento para estigmatizar a la comunidad canábica. Es un paso de respeto que tenemos como sociedad para conocernos. Lo dijo varias veces la doctora, desmitificar. La manera de desmitificar es a partir del conocimiento. Si nos reconocemos como iguales, pero diferentes, es la diversidad la que ha permitido que Bogotá sea la capital de la que hoy disfrutamos. De modo que creemos desde la Secretaría Distrital de Salud que se tiene que seguir caminando en este proceso, que la construcción de políticas públicas se tienen que basar no sobre suposiciones, no sobre opiniones, sino sobre realidades objetivas, y la manera más fácil de construir realidades objetivas es preguntándole a la gente. Yo creo que es además una manera respetuosa de llegarle a la ciudadanía, y creemos que este es una herramienta de muchísimo valor a partir de este momento para la construcción de política pública. Muchísimas gracias a todos y todas, y quedamos absolutamente a sus órdenes. Tenemos una pregunta de Miguel Porras de City TV, que nos acompaña en la presentación. Muchísimas gracias por compartir estos resultados. Quisiera saber, ¿ya se tipificó a la comunidad? ¿Fue un paso para conocerlos? ¿Qué sigue acerca de esta caracterización? Porque pues vemos datos interesantes de que pues la mayoría de las personas para uso espiritual o otros usos para diversión acceden al cannabis ilegalmente. No sé si se tiene planeado estructurar una base para facilitar ese acceso y pues quitar esa mala percepción que tiene la gente, porque pues varios, no sé, tenemos familiares que utilizan el cannabis para fines terapéuticos, y quitar esa percepción como lo mencionó el secretario anteriormente. Yo creo que esto recién empieza. Esta primera aproximación nos pone un marco de referencia, insisto, basado en el respeto y en el conocimiento. Pero la mesa está instalada. Tendrá que decir un poco la mesa hacia dónde tenemos que seguir. Lo que es un hecho es que ya tenemos unos marcos regulatorios que hablan, por ejemplo, del uso del cannabis medicinal. Se habla de un marco regulatorio para hacer emprendimiento desde el punto de vista de comercialización del cannabis o de productos derivados del cannabis, y estamos viendo cómo esto nos muestra que ya hay una cantidad de líneas de producción y actividades perfectamente lícitas, la mayoría de ellas alrededor de comercialización de cannabis, de productos de cannabis o de parafernalia que se utiliza alrededor del consumo, como pipas, como papeles, como todo este tipo de cosas que vienen con la práctica, ya sea recreativa, ya sea medicinal, ya sea espiritual del cannabis. De modo que creemos que un poco la mesa irá dando la dinámica de hacia dónde seguimos, pero tenemos hoy un mandato alrededor de la construcción de política pública, y creo que este es un primer paso muy importante. Tenemos también una pregunta que nos llega a través de la transmisión que tenemos por Facebook. Dice Levinson Niño, ¿existe un documento publicado con los resultados de esta encuesta o cómo se puede acceder a esos datos? El documento lo tendremos colgado en la página de la Secretaría Distrital de Salud para que sea de consulta pública.
al igual, digamos, todas las diferentes dudas que se tengan, pueden ponerse en contacto con la Mesa Distrital Canábica, en su caso, si quieren articularse los procesos participativos, y también en TIPS, en Territorios de Innovación y Participación en Salud, que es la Estrategia de Participación de Salud de Bogotá. Otra pregunta que nos llega a través de la transmisión de John Mejía. ¿Hay alguna mesa local de spa en este momento? En este momento, parte de las labores que tiene hoy la mesa, que vale la pena que algunas personas de la mesa nos puedan contar, puedan responder esa mirada territorial o local que ustedes han venido haciendo. No sé si quiere Julián o... Muchas gracias. Sí, pensemos que las mesas las mesas locales de temas de sustancias psicoactivas son todas bienvenidas a la mesa distrital canábica. Hay que aclarar algo, y es que no somos lo mismo, pero claramente la mesa distrital canábica es un espacio abierto para la participación de todas las personas que quieran de pronto venir a participar, valga la redundancia, respecto a los temas de la sustancia, o en este caso del cannabis. En esa medida, la respuesta sería no, pero no queriendo decir no porque no querramos, sino lo ideal es que todas las personas que estén interesadas en este espacio, que quieran participar, pues son bienvenidas y están las puertas abiertas claramente. Tenemos además otra inquietud que nos llega a través de redes sociales, subsecretario, y nos dicen cuáles son para ustedes los datos más representativos de esta encuesta que se realiza por primera vez a nivel distrito. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Particularmente nosotros hemos ubicado ese 72% de personas que están en el régimen contributivo. La mayor cantidad de la población que consume, que está entre los 18 y 26 años. Creo que hay grupos poblacionales que nos permiten a nosotros comenzar a identificar dónde focalizar, dónde hacer mayores esfuerzos en colegios, en universidades, con diferentes estrategias. Pero yo diría que nosotros no somos los llamados a responder eso. Deben ser las personas que vean la encuesta, porque a alguien le puede interesar más un aspecto que otro, o de qué género son, o con qué género se identifican, o a qué se dedican, o por qué consumen cannabis. El documento está allí, el documento es descriptivo, el documento es una encuesta a un sector en particular. Que nadie piense que esto se hizo con toda la población de Bogotá o que es una muestra representativa de Bogotá. No, se hace con la comunidad canábica. Y en ese sentido van a poder ustedes, digamos, tener herramientas objetivas, todas las personas que puedan estar interesadas en el tema, sobre los diferentes aspectos que ella representa. Tenemos otra pregunta de Yuri Martínez que nos llega a través de Facebook y dice: hola, ¿qué acciones consideran implementar para seguir trabajando con la mesa canábica y con otras organizaciones? El escenario que tenemos hoy con la Mesa Distrital Canábica es un proceso que hoy tiene veeduría distrital para temas de participación en salud, pero también la implementación de las acciones que hacemos nosotros alrededor de la política pública de sustancias psicoactivas. Ese es un escenario que debería fortalecerse. 2, los proyectos de co-creación que realizamos con Territorio de Innovación y Participación en Salud. 3, promotores del cuidado, que va a ser la estrategia en la cual hagamos una cultura del cuidado alrededor del cannabis también. Identificar la planta para cuidar la vida. Esos 3 elementos son los que hoy están en la agenda.